Bueno, este video, como trata de los principios y su importancia en el procedimiento administrativo, eh, será corto y estará, digamos, desarrollado de la siguiente manera. Mm, una pequeña acotación sobre la importancia de estos en el contexto del Estado social y democrático de derecho, como fundamento o como antesala para llegar a una situación de carácter personal que quiero compartir, dando aplicación a los conceptos vistos en las lecturas, para finalmente pasar de esa experiencia personal al análisis de la aplicación de estos principios en una situación aparentemente cotidiana de la realidad jurídica y de la realidad material del ordenamiento jurídico colombiano, para finalmente concluir si efectivamente parece ser que se cumplen o no, y en qué medida se dan estos en esa realidad que ya mencionamos. En ese orden de ideas, pues ya está dicho y ya está claro que los principios, especialmente en un marco de Estado social y democrático de derecho, constituyen esos cimientos sobre los cuales, como erigen el ordenamiento jurídico administrativo, también fungen como esas directrices para la actuación administrativa, porque así aseguramos que éstas estén dotadas de imparcialidad, de objetividad, de legalidad y de los demás principios que vamos a ir mencionando. En ese orden de ideas, como son la piedra, como constituyen la piedra angular, en el contexto precisamente administrativo, implicará que toda actuación de la administración debe basarse en una norma vigente, como alusión al principio de legalidad, y que ningún funcionario entonces va a poder actuar o al margen de la ley o fundamentado en apreciaciones subjetivas, ni frente al destinatario de los efectos jurídicos del acto administrativo, ni apreciaciones subjetivas de la forma en la que debe aplicarse una norma jurídica, siempre que no se trate del caso de los vacíos o, bueno, digamos, sin entrar en los métodos de interpretación o en los mecanismos de interpretación que son muy extensos y ajenos a este punto de análisis. Y en ese orden de ideas, pues esas actuaciones deben estar dotadas de objetividad, de imparcialidad. Los efectos para los sujetos pasivos deben estar enmarcados en un escenario de igualdad. Ahí vamos nombrando algunos de esos principios que guían la función administrativa. Y pues por parte también de de los administradores, buscar la eficiencia, buscar la eficacia, a través de los objetivos propuestos por la norma misma y por la entidad que representan. En ese sentido, ahí se abre una brecha. O sea, el tema de la eficacia y de la eficiencia abre una brecha porque no puede, lastimosamente, no puede responder a una apreciación unívoca de lo que es la eficiencia y de lo que es precisamente, digamos, en los términos de la sentencia C-284 de 2015, o como lo explica el doctor Carbonell, al tratarse ya de principios, si bien estos fungen unas funciones interpretativas e integradoras, no estamos hablando de reglas como tal, cuya basta un silogismo para entender que al supuesto de hecho A le aplica una consecuencia jurídica B, eh, sino que se trata de algo un poco más complejo, precisamente a la hora de esclarecer ambigüedades y vaguedades propias de los enunciados jurídicos. Teniendo eso en cuenta, pues que la transparencia debería ser lo esencial, a través de facilitando el acceso a la administración pública, garantizando la rendición de sus cuentas o garantizando la consecución de los resultados a partir de las normas jurídicas, de forma que se construye una confianza en el inconsciente colectivo, que es uno de los efectos de la normatividad jurídica, de la realidad jurídica, que a través de las decisiones y de las actuaciones se generan unas realidades. Pues llegamos a un tema de que a la apreciación de la historia personal.
y es que en pandemia en el 2020 salí a hacer una diligencia con mi hermano en un carro de él y había una de las principales vías estaba cerrada, nos tocó salir por una vía alterna, los mismos agentes de tránsito nos desviaron eh, por esa vía alterna y estando allí en un punto había una salida casi que obligada a la izquierda, volteé a la izquierda y en Pereira está prohibido voltear a la izquierda. Entonces inmediatamente y como por arte de magia había un agente de tránsito, oríllese por favor, usted acá tiene un comparendo, etcétera, etcétera. Mm, y bueno, una consecuencia, un acto tiene una consecuencia jurídica como es el acto administrativo sancionatorio, la orden de comparendo, que según, digamos, el artículo 162 del Código Nacional de Tránsito, el Estado tendría el poder de perseguirme o digamos que operaría la prescripción sobre esa orden de comparendo después de los 3 años. Transcurrido ese tiempo, inicio las gestiones ante la respectiva Secretaría de Movilidad, porque han transcurrido más de 3 años sin que notifiquen un mandamiento de pago, una orden ejecutiva como tal. No obstante, niegan mi petición, mi derecho de petición como mecanismo directo ante las autoridades para recibir esa información a la que tenemos derecho, diciendo que basados en el artículo 818 del Estatuto Tributario, como las obligaciones fiscales prescriben en 5 años, todavía no ha ocurrido el plazo. Y bueno, ahí me genera una reflexión rápida, y es que si bien el artículo 100 de la ley 1437 señala que cuando no existan normas especiales se utilizarán las normas generales como tal, es decir, en el caso de las normas o de los comparendos de tránsito, cuando no haya norma especial, se aplicará el estatuto tributario. Esto es cierto. No obstante, el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito establece un término específico para las prescripciones de las normas de tránsito. Es decir, hay una norma especial que dice que prescribe a los 3 años y la Secretaría de Tránsito señala una norma que debería ser subsidiaria o residual para decirme que aún faltan 2 años cuando no ha habido una notificación del mandamiento ejecutivo. Entonces inicio una especie de investigación y me percato de que esto se trata de una actuación generalizada de las secretarías de tránsito, haciendo que estudian un margen de error de las personas que no impugnan y de las personas que no acuden a los procedimientos administrativos para eliminar o remover sus yerros, y así tener un margen de ganancia incluso dentro de una actuación que parece alejada del principio de la moralidad. Y que trasciende más allá del principio de la moralidad, trasciende y llega a la economía, a la eficiencia y la eficacia, porque esas discusiones se trasladan entonces a vamos a meter un derecho de petición, vamos a interponer una acción de cumplimiento. Algunos expertos hablan de una interposición de una denuncia por prevaricato, me parece un poco exagerado, pero se trasladan esas cargas que son propias de la función administrativa al aparato judicial, que ya está congestionado, en detrimento del tiempo de los funcionarios judiciales y del ciudadano mismo, que no necesitaría meterse en ese tipo de discusiones cuando simplemente basta reconocer la norma que rige el supuesto jurídico y sus consecuencias. En ese orden de ideas, al ser una actuación generalizada, tenemos que ser conscientes que eso puede responder a las políticas generales. Seguramente un funcionario en el día a día que no cobre esa cartera se verá sancionado. Seguramente al director de la secretaría de turno, si no cumple con cierto porcentaje de recaudo de la cartera, se verá sancionado, se verá afectado en sus calificaciones o en sus, digamos, mediciones de origen político. Pero lo que hay es entonces un sistema malo que obliga a esos directores a que obliguen a sus trabajadores a alejarse de los principios que deberían regir la función, y eso termina por irradiar todo el cuerpo del Estado en detrimento pues del Estado y de los gobernados.
Entonces, como conclusión, si bien hay unos principios administrativos que rigen la actuación, en la realidad nuestras instituciones estatales, no solamente las de tránsito, sino muchas otras autoridades ambientales, de agua, minero-energéticas, de los servicios públicos, soslayan la interpretación, esa facultad que permite y que en principio debería ser buena a partir de la aplicación de los principios de la función, para aplicarla de una forma un poco parcializada, inmoral, ineficaz, ineficiente, inequitativa, arbitraria, afectando a través de sus actos administrativos ese componente sustancial que ya mencionamos en la clase y que es supremamente relevante para los resultados. Entonces, en la realidad eso no se da mucho. Así que esa era la reflexión.